Shalom familia, saludos a todos y cada uno de ustedes los que se encuentran ahí y también los que se están sumando a el proyecto del canal de Voces de Israel. ¿Cómo estamos, Lore, para hoy? Wow, con muchas expectativas. ¿Cómo estás vos? Miren, estuvimos, como vieron en el video anterior, estuvimos trabajando mucho, fueron horas de sentarse ahí, buscar investigación y además todo lo que tenemos para comentarles a ustedes no está solamente viniendo de aquí de la cabeza, sino que es un trabajo investigado. Entonces, hoy estamos en uno de los sitios que, como dijimos antes, había una continuación en el espacio físico en donde nos encontramos. Recuerdan que estuvimos hablando del Gai Ben Inom. Que también hablamos acerca de que la palabra hebrea en conjunto se lleva después más adelante al término conocido como Gehenón, que también en el español se le conoce como el infierno. Entonces estamos ahora como en la base, geográficamente hablando, estamos dentro del vehículo, ahora acabamos de llegar, no fue fácil encontrar el sitio, y tampoco es agradable el área que está afuera. Lo que nosotros estamos viendo ahí afuera no es exactamente lo que ustedes están viendo. Ahora les vamos a mostrar lo que hay ahí afuera. Así que les invitamos que se queden hasta el final de este video, porque el final que vamos a compartir con ustedes creo que es lo más importante para nosotros, de lo que nos movió a hacer este material. Así que quédense hasta el final, porque vuelvo y repito, tiene un mensaje que creo que todos debemos entenderlo, y es un mensaje que fue dado para nosotros. Ahora bien, ¿dónde nos encontramos? Dijimos que nos encontramos en la zona de la base. Cuando digo base, estoy hablando del encuentro de los valles. Recuerdan que hablamos de la ubicación del Valle del Cedrón, del Valle del Tiro-Peón y del Valle de Himnón. Gai Ben Hinnom, Genón, es este valle en el cual nosotros estamos. Estamos en una especie de colinita. Ahora cuando ahora bajamos del auto y vamos a ir, estamos con una especie de colinita y tenemos delante nuestro todo el barrio árabe oriental, lo que se conoce como el barrio Siloam. ¿Por qué les decimos a ustedes que el área no es tan agradable? Porque es un área en donde no hay seguridad 24/7 del Estado de Israel. Si bien hay cámaras alrededor, pero no es que aquí entre la policía, entren los soldados. Aquí es un lugar en donde de hecho se van a ver los vehículos de la policía que entra aquí, todos protegidos, para que no, porque aquí le arrojan piedras, generalmente arrojan piedras a los vehículos que andan, le rompen los vidrios, entonces tienen como una especie como de alambrado estos vidrios, y son vidrios, los vehículos que entran aquí del ejército son blindados. Así que por favor, todos aquellos que van a ver este video, y sé que hay muchos turistas que se lanzan a la aventura, que dicen, nos alquilamos un auto y nos vamos para allá porque queremos conocer el lugar, ni se le ocurra hacerlo. No lo hagan, ¿ok? No lo hagan. ¿Quiere llegar hasta acá? Contrate un guía, vaya con una compañía. No le estamos diciendo esto porque nosotros nos dedicamos a eso. Le estamos diciendo esto por su seguridad. No es un lugar seguro. Así que, dicho esto, vamos a empezar a caminar. Entramos. Así que prepárense, pónganse el cinturón, tomen su botellita de agua, porque ahí vamos a recorrer algo muy importante del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de 3 personajes que están involucrados en 2 eventos específicos en el Nuevo Testamento. Más específicamente en el juicio de Jesús, y que está relacionado con la entrega y la muerte de Jesús. Ahí vamos.
Ok, ahora sí, miren. Ahora ustedes están viendo lo que nosotros vemos y vamos a ubicarnos, vamos a caminar un poquito más arriba y aquí más arriba entonces vamos a poder mostrarles lo que les queremos mostrar. Como pueden ver está bastante abandonado, Lore, toda esta caminata. Exacto. Acá también pueden ver por qué no está adaptado también a turismo. Miren, pueden darse con una chapa en la pierna, lastimarse ahí, un cable que cruza, no sé, medio ilegal ese cable, ¿no? Alguien está pagando la electricidad de esa gente. Ok, vamos a hacer así. Todo eso que ustedes ven allí, todo esto que se ve ahí, que yo continúo con el dedo, aquí, hacia allí, hacia aquella dirección, es el Valle del Cedrón, ¿ok? El Valle del Cedrón dijimos que era el lugar en donde Josafat cita que el Señor va a juzgar las naciones de la tierra. Esto que se ve aquí debajo, miren ahí, ese autobús justamente que se fue, él se va por la zona de Jerusalén Oriental, pero va a conectar con Jerusalén Occidental. ¿Cuál es la Jerusalén Occidental? Ven ahí arriba, bandera de Israel. Allá se alcanza a ver la bandera de Israel. Eso significa que en esa casa viven judíos y en la mayoría de las veces pueden ser colonos. ¿Qué son judíos colonos? Son aquellos que viven en las fronteras peligrosas para demostrar que siguen dentro de los límites de su tierra. Ahora algo interesante que, como vimos también antes, recordamos también ahora, que este valle, ahora nosotros estamos sobre otro valle. Esto que estamos pisando es el valle de Gai Ben Hinnom, valle de Hinnom, y se va a poder ver más por acá. Ese valle de Hinnom, ahí está la esquina, miren. Ahí justo ese es el encuentro, Lore. ¿Ves? Entonces ahí, para ese lado, es el valle del Cedrón y aquí el valle del Hinnom, que va para aquí. Entonces de eso se va todo para la Jerusalén Occidental. Esta era justamente, como vimos antes, el lugar en donde en la antigüedad aparece el nombre de Gai Ben Hinnom por primera vez en la Biblia. Recordás que dijimos antes en el libro de Josué que es la frontera de los límites de las tribus de, ¿qué tribus? Judá y Benjamín. Entonces el Valle del Hinnom, que es el que estamos caminando ahorita, era la diferencia. Hasta aquí vivía una tribu y de aquí para el otro lado vivía otra tribu. Exactamente ahora estamos como en la mitad de la pared del valle. ¿Ok? Todo valle, un valle que es un valle y tiene paredes. Sí, exactamente. Entonces esas paredes naturales, no es una pared de tierra. Entonces estamos como en la mitad, en una especie de explanada, como pueden ver, y al parecer aquí es casa de alguien, corderos. Cabras, deben ser, ovejas, sí. Hemos visto un camello por ahí recién. Pero ¿por qué nos detuvimos aquí? Porque bueno, a la espalda nuestra, aquí, ahí, antes recuerdan que veníamos subiendo, podíamos ver la banderita aquella de Israel, de las casas, que dijimos que eran de algunos judíos colonos que son los que marcan la línea. Y dijimos también, o es bueno recordarlo, porque por ahí lo habremos dicho también en el video anterior, acerca del sitio en donde estamos hoy. Es un sitio que durante su nacimiento tiene algo que es el común denominador geopolítico. Mira, hagamos una cosa. Vos parate acá, yo me paro ahí. Dale. Ahí estamos. ¿Qué les parece ahora? Mejor. Yo me siento bien. Parecíamos David y Goliat antes. La misma estatura. Lore es alta, yo también, así que ahora estamos mejor. Entonces, decíamos que desde que nació, problema geopolítico. ¿Por qué geopolítico? Dijimos la frontera de la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Aquí la línea, acá se separan, ¿ok? Si vos estás ahí, sos de una tribu, yo estoy acá, pasó la línea, yo soy de otra tribu. Entonces, geográficamente estamos en el mismo espacio físico, pero políticamente estamos divididos. ¿Se entendió que es geopolítico? Exactamente. Ok. Hoy en día,
estamos exactamente en lo mismo, porque esta espalda nuestra es la parte judía, pero no todos los que viven ahí son judíos, porque también ahí hay árabes que tienen ciudadanía israelí, entonces que reconocen a Israel como nación, pero del otro lado de la calle hay árabes que no tienen ciudadanía israelí, porque no reconocen a Israel como nación. Entonces geográficamente, volvemos a lo mismo, están en la misma situación, pero políticamente están divididos por el pensamiento político. Queremos una nación, ellos quieren otra nación y todo lo demás. Hace 2000 años atrás estábamos exactamente en la misma situación. Es interesante cómo ese tema siempre se repite, ¿no? Sí, es un arrastre que viene desde un principio y se mantiene. Exacto. Es una forma también de las cuales se puede convivir, porque si no tuvieran unos límites, un tema geopolítico, sería un problema. Cambio, de esta manera, vos estás en tu lado, yo estoy en mi lado, hay tensión, pero mientras que no te pases demasiado y yo no me pase demasiado, entonces podemos seguir. En otras palabras, compartimos el espacio, pero no compartimos el pensamiento. No, compartimos el espacio, pero no tenemos el mismo espíritu, la misma intención. Pasa dentro de las casas también. Okay. Entonces dentro de las casas hay problemas geopolíticos. Todas las casas tienen un problema geopolítico. Okay. ¿Por qué decimos esto? Porque nos queremos centrar directamente hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás, allí detrás nuestro, no existían estas casas como nosotras las vemos al día de hoy. Lo que se veía ahí atrás era un templo. Desde acá se podía visualizar el templo. O sea, lo que nosotros veíamos allí atrás era el templo del rey Herodes. No de Salomón, del rey Herodes. Que sería el templo segundo número templo. 2, segundo templo. Ese segundo templo es el que vio Jesús físicamente. Recordemos que Jesús no vivía en Jerusalén. Él venía a Jerusalén cada vez que había fiestas, lo que se conoce en el lenguaje hebreo como Hagei Rigli, las fiestas de las peregrinaciones. Tenían que venir a peregrinar 3 veces al año. Entonces Jesús venía, posiblemente utilizaba por lo general el camino, bueno, que está frente a nuestro, después se lo vamos a mostrar, que venía de Jericó y terminaba llegando a ese lugar. Obviamente aquí había un liderazgo, que en aquel entonces el liderazgo se le conocía como el liderazgo religioso, Sanedrín, y el liderazgo geográfico, territorial de los romanos. Ahí vamos otra vez a otro conflicto. Entonces los romanos habían conquistado este lugar, ¿ok? No lo habían hecho por guerras, no habían peleado con los judíos para ganarse el espacio físico. Exacto. Llegaron a acuerdos con los sacerdotes, se quedaron con el lugar, pero una de las cosas y de los puntos era, les vamos a dar a ustedes la mejor casa que nunca tuvieron antes, para el Dios de ustedes. Y le hicieron el gran templo. El Sanedrín, de aquel entonces, los líderes tenían un acuerdo político con Roma, pero aún el Sanedrín se encargaba de los asuntos políticos y geográficos del pueblo judío. Pero, ¿cómo podemos explicar que esa parte política del Sanedrín no es la misma política que tenían los romanos? ¿Cómo podemos explicar para que se entienda quién hace cada rol? El Sanedrín solamente se regía conforme la Biblia, pero también le agregaban lo que se conoce en la Mishnah, la ley oral. Quiere decir que ellos tenían diferentes pensadores que decían, nosotros tomamos las decisiones conforme nuestros sabios del pasado, no conforme la ley romana. La ley romana era, ponemos preso a este, lo mandamos al gladiador, lanzamos los animales, se terminó, paga la condena. En el judaísmo no era así. En el judaísmo era, vamos a la cárcel, y lo ponían en cárcel, pero conforme la ley romana no le podían tocar la vida a nadie, sea judío, sea no judío, el Sanedrín. Entonces te podían, no sé, como multar, tenías que pagar impuestos, todo lo demás. Podían decirte, ahora vos tenés que traernos tantas cosas para el templo, vaya y arrepiéntase de los pecados que ha hecho. Era como la autoridad más bien religiosa, pero también ética. Entonces éticamente te tenías que portar bien porque estabas en un territorio que no 100% es nuestro. Claro. Por eso también no podían tomar 100% decisiones políticas. Exacto. Porque no eran ellos los Y ahí reyes. también había mucho pleito, porque había
bueno, como hoy, ¿no? Mucho liderazgo de aquel entonces se acomodó con el liderazgo del otro lado, había finanzas de por medio y mucho trueque y que el pueblo finalmente es el que paga las consecuencias. Entonces era lo que pasaba en el pasado, no es muy hace distinto 2000 a lo años que atrás. pasa en el día de hoy en el mundo entero, ¿no? Jesús estaba acá y Jesús era un problema para el Sanedrín. Entonces el Sanedrín tiene que tomar una decisión. Y recuerdan que en el Nuevo Testamento hemos visto muchas veces que ellos se sentaban a planificar qué tenemos que hacer, cómo podemos hacer, está que está haciendo revueltas. Mandaron a los rabinos a Capernaum para ver si verdaderamente aquel hacía milagros o no hacía milagros, si era el que tenía que venir. Varios le preguntaron, dinos, ¿tú eres tú o no eres tú? Entonces estaban como que con mucha inquietud, ¿no? No es, no es. Hasta que tenían que tomar una decisión. El pueblo empezó a ponerse nervioso. O sea, ¿qué pasa que el Sanedrín no dice nada? ¿Qué pasa que nuestros líderes no dicen nada? Él está cumpliendo las profecías mesiánicas. ¿Qué pasa que no lo es? Digan algo. Y lo que dijeron fue la decisión negativa, que no es. Errónea. Exactamente. ¿Cuál fue la decisión? Es busquemos a alguien dentro de casa, de su grupo cerrado, para que nos dé datos. Dónde está, dónde se mueve, qué hace, qué no hace. Y eligieron a alguien de nombre Judas. Alguien que conocía las finanzas. Alguien que sabía cuánto costaba llegar a fin de mes. Alguien que seguramente sufría porque ese mes la iban a tener bastante complicada. Alguien que ya estaba quizás cansado porque quizás no tenía un salario por el trabajo que le estaban dando. Entonces se sentía quizás en alguna situación, posiblemente, esto es un pensamiento mío, utilizado. El enemigo obviamente empezó a utilizar todas estas cosas como para poner en él un espíritu de rebeldía. En otras palabras, lo que sucede finalmente es que el Sanedrín llega, lo encuentra justamente a Judas en esa situación y le dice, te vamos a dar algo. ¿Quiénes eran los líderes del Sanedrín en aquel entonces? Había un liderazgo, pero el liderazgo del Sanedrín tenía que estar conectado, como dijimos, con el liderazgo religioso. Entonces, ¿quién era el liderazgo religioso? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Pero quiénes eran entonces? ¿Quiénes eran? Podemos leerlo, vamos a leérselo, porque nosotros queremos documentarnos con la Biblia. Vamos a la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 3, en el verso 2. ¿Qué nos dice Lore? ¿Quiénes eran los líderes de aquel entonces? Bueno, podemos empezar desde el 1, ¿sí? Lucas 3, 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Albiña. Es decir, cada cual tenía su lugar, su nombre, su puesto, y esa era la parte de Roma. Geográfica. Exacto. Geográfica y política. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y bueno, etcétera, te lo puedo seguir leyendo si quieres, pero bueno, ahí nos dice que estamos hablando de Juan, que recibió una palabra, Juan el Bautista, y que justamente Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes de esa época. Exactamente, estamos hablando de Juan, familiar de Jesús, el mismo Juan el Bautista, que bautizó a Jesús. Zacarías también era sacerdote. Zacarías se había quedado mudo cuando recibió la noticia, cuando estaba haciendo su oficio adentro del templo. Elizabeth era súper mayor, no tuvo hijos y no se pensaba que iba a tener un hijo, y al final estuvo embarazada, y cuando tenía 6 meses la fue a visitar María. Cuando María entró, que ya también había recibido el mensaje, el bebé en la panza, Juan, bebé en la panza de Elizabeth, dio un salto de alegría. ¿Okay? Eso es para que tengan una idea de quiénes son los personajes. ¿Quiénes eran todos estos personajes en el buen sentido de la palabra? Obvio. ¿No? Actores, llamémosle, de aquel entonces, para que podamos entender exactamente en el sitio en el que estamos, porque hay mucho significado acá. Pero tenemos que entender toda la parte histórica. Entonces, dijimos, los sacerdotes encargados de aquel entonces, ¿cuál era el rol de ellos? Oficializar servicios en el templo. Entonces, Jesús no era de linaje sacerdotal conforme el linaje sacerdotal que se medía de los sacerdocios de aquel entonces.
no era de la línea de Aarón. Eso es otro tema, vamos a explicarlo en otro video, pero es bien interesante también todo aquello. Pero él no era uno que entraba y oficializaba servicios. Ellos sí. Entonces Ananías, Anás en el lenguaje hebreo, era el yerno de Caifás. Caifás era el sacerdote que estaba retirándose y le estaba enseñando el oficio a Anás, a Ananías. ¿Ok? Anás. ¿Hasta aquí vamos bien? Ananías es en el español. Anás. Entonces, dice que cuando Ananías llega al liderazgo sacerdocio, aparece Jesús en escena. Y solamente tenía un añito de sacerdocio. En su año de práctica ya se estaba lanzando solo, tenía un año. Y ahí es donde el Sanedrín viene y le consulta a los sacerdotes y le dicen, miren, este es el Mesías, dicen ser el Mesías, algo tenemos que hacer porque el pueblo se está poniendo en contra nuestro. Y entonces llegan en una conclusión, llegan a una situación y van a visitar a alguien de nombre Judas. ¿Qué exactamente hace Judas? ¿Te recordás? Estaban en una cena, sí, por tuvieron supuesto. aquella cena, y en un momento Judas le tiene que decir cómo lo van a reconocer. Claro, porque en realidad O sea, no había somos 12. fotos en ese entonces, Exacto. estaban todos los discípulos juntos todo el tiempo con Jesús. Casi todos se veían iguales. Públicamente estaban todo el tiempo juntos, se veían igual, entonces tendría que, para no equivocarse, entonces tendrían que hacer una seña, un algo, una señal para que los guardias, en este caso, porque eran los que iban a venir, puedan darse cuenta a quién arrestar van a apresar. a la persona correcta. Exacto. Exactamente. Y entonces hay un código entre ellos. Un código muy bueno. El código es un beso. un beso en el rostro. Wow. Vamos a leerlo. Cuidado con los que nos dan besos. Sí. Esto está en Mateos 26. Podemos leer desde el 47, ¿no? Sí. Mientras todavía hablaba, acá entonces estamos en que ellos estaban en la cena, lo que se conoce como la cena del Señor, la última cena, ¿ok? El Pesaj. Najón, él se va, se ponen a discutir quién lo va a entregar y todo. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano. Y se lo llevan, definitivamente toda una noche. Eso sucede a 600 metros de donde nosotros nos encontramos, aproximadamente. El espacio físico es bien importante por lo que va a venir ahora, porque ahora viene a la situación, estamos en la hora crítica. Acaban de agarrar al maestro de maestros, acaban de agarrar al Mesías. El plan hasta ahora está siendo ejecutado a la perfección. Ellos dijeron, vamos a pagar, aquel cumplió, ambas partes cumplieron. Recibe el dinero Judas y Judas va y hace la entrega. Y entonces aquellos se lo llevan. Lo que Judas, al parecer, no se había percatado que la condición de haberlo entregado iba a ir mucho más allá. Vaya uno a saber qué le habrán dicho los del Sanedrín. ¿Vos pensás que no le explicaron totalmente? Yo lo que creo que le habrán dicho, solamente queremos advertirle cosas, queremos hablar con él, hay mucha gente alrededor, dinos quién es, lo vamos a traer a la cárcel, lo vamos a apresar y vamos a aclararle un poco la situación. Queremos saber quién es el maestro de ustedes, que venga y hable con el Sanedrín, pero tenemos que hacerlo de manera oculta, porque si no el pueblo no sé qué. Entonces yo no creo que le habrán dicho a él, vamos a agarrarlo, te vamos a pagar para matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque Judas más adelante se da cuenta. Bueno, puede ser que sea como decís, es una opción de que él le es una envolvieron, opción. por así le jugaron decir. con las palabras. Sí. Y entonces no quiero decir que Judas fue bueno, ¿eh? No. No quiero decir que fue bueno, porque ya haber hecho eso, él podría haber ido a decirle, mirá Jesús, quieren hablar contigo, me están ofreciendo dinero. Compartimos
O yo te voy a ayudan- dar un beso, o ellos te vienen a buscar. También puede haber dicho, Señor, ayúdame a salir de esta tentación, que no quiero que me estén dando dinero. Obviamente, no fue bueno lo que hizo bajo ningún punto de vista. Todo lo lleva, pero estoy tratando de darle una chance de oportunidad de que no es 100% malo. 3 años estuvo con él. Bueno, punto, eso no se sabe. Ok. Ok, si es malo o Listo, bueno. no vamos a ahondar en detalles. Ahí usted saque su propia conclusión, si Judas al final era bueno o era malo, o fue engañado o no fue engañado. Tuvo oportunidades, obviamente tuvo oportunidades, eligió la peor, pero ¿qué es lo que pasa entonces? Él agarra, se da cuenta de esa situación Ok, y dice que se va hacia los sacerdotes otra vez. entonces eso está en el 27. ¿Querés que lo Mateo, leamos? porfa, Mateo capítulo 27. En el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Qué mal que se habrá sentido. Defraudado, Total. despreciado, Total. rechazado, todo lo que ha habido y por haber, Le ¿no? jugaron una mala pasada. Y él ahora tiene que enfrentarse a su amigo, al que le manejaba las finanzas, a su maestro, al que le vio hacer milagros, al que él pensaba que también era el Mesías. Una situación en donde obviamente no me gustaría estar en los zapatos de Judas, pobre, no sé qué pasó por su cabeza en ese momento, pero no era el mejor momento para estar en su lugar. Entonces, ¿qué él termina haciendo? Le dice, este dinero no lo quiero, porque finalmente entiendo que él era inocente. Entonces no es para que le hagan lo que tienen planificado hacerlo. Tomen el dinero. Y aquellos terminan diciendo, no, ese dinero no lo queremos. ¿Por qué no lo queremos? Un poquito más adelante dice, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas al tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo, etcétera, etcétera. Sí, puedes leerlo. ¿Qué dice ¿Sí? aquel campo? Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero que me ordenó el Señor. Ok. ¿Qué te parece si nos movemos unos pasos y vamos a uno de los sitios que nos está llevando a nuestro próximo tema? Usted quédese ahí con este pensamiento. Recuerde que en este momento de la historia lo que acaba de pasar aquí es que Judas, a unos cuantos metros de aquí, entrega las monedas. Aquellos dicen, no lo vamos a agarrar porque este era destinado para sangre. Es decir, cuando dice destinado para sangre es para muerte, porque va a derramar sangre. Entonces no lo podemos devolver a los tesoros porque es dinero sucio. O sea, la planificación de este dinero era sucio. Así que lo que vamos a hacer es un acto bueno. Vamos a comprar, vamos a dar una ofrenda. Vamos a comprar un territorio que se le llamaba el campo del alfarero. El campo del alfarero, en el lenguaje español, figura así, era una especie de granja que había en aquel entonces, pero también lleva por otro nombre que le van a poner ellos después, que se llama el campo de sangre. En algunos sitios o en algunas Biblias se le conoce como Asel Dama. Asel Dama es una transformación del lenguaje hebreo de decir Helka Dama. ¿Ok? ¿Qué es Helka Dama? Es Helek, dijimos porción. Dam, Dama es sangre. Porción de sangre. ¿Por qué porción de sangre? Recuerdan que lo vimos en el primer video. En el primer video dijimos que aquí hubo sangre inocente.
en el Gehenón, Gai Ben Gai Hinnom. Ben Hinnom. Recuerdan que hablamos acerca del rey Moloch, que los venían y traían a los niños inocentes, y entonces era sangre inocente. Todo este sitio se le conocía como el sitio donde estamos ahora, Sí, que es el campo del alfarero, que es el Aceldama, es el lugar que representaba el infierno claro. para el Antiguo Testamento. Y Jesús habló del Gehenón en varias oportunidades, haciendo referencia de la situación del infierno, no del infierno este como espacio físico, pero sí de cómo es el infierno. Entonces la gente que vivió en el Antiguo Testamento se figuraba este espacio como Sí. el infierno. Este era el infierno, era el como lugar que- en donde no tenías que estar. Claro, es como que se asocian esos dos tipos de infierno. Es una asociación. Entonces es como que viene un arrastre que viene de hace muchos años con una situación tensa de muerte, de sangre, de inocentes. Entonces como que la gente ya lo tenía como esa asociación. Exacto. Ahora bien, entonces dijimos, Helke Adamá, Asel Damá. Finalmente estos sacerdotes dicen, vamos a comprar ahí para enterrar ¿a quién? A los extranjeros y a los pobres. A los pobres, donde no tenían Bemet un lugar como donde los... ser sepultados, Claro. donde nadie se les recordase. Vamos para allá. ¿Les parece? ¿Les parece, Lore? Sí, vamos. Vamos. Me tenía que dar la hoja. Sí. Miren, ¿qué hago acá? ¿Estamos bien ahí? Sí, Sí. estamos bien. ¿Qué hay detrás nuestro? Un camello. Se ve el camello todavía ahí, ¿no? ¡Ay, Ah, se ya. subió! Ahí está, ahí arriba y nos está observando. Wow. Miren, si usted no nos vio nunca correr, esta puede ser la oportunidad Pará, no, de, pensé que estaba de vernos descansando. correr. Veamos cuánto. Esperemos que no tenga sed y no piense que nosotros somos Esperemos sus aguateros. Que esté atado, dale. Este, Vamos al punto para vamos por la al duda. punto. Él está encima de algo tremendamente increíble, Sí, exactamente. que ya les vamos a explicar y que también tiene un significado también muy interesante. Ok, dijimos, Aceldama, estamos en el Aceldama, estamos en el campo de sangre, este es el campo del alfarero. Estamos en el infierno, este era el infierno. ¿Sí o no, Lore? Era el infierno para la gente del Antiguo Testamento. Era el Gehenón. Esto era. Si ustedes me dicen, Explicar de dónde viene. si ustedes dicen Eduardo, Joseph y Lorena estuvieron en el infierno, estuvimos en el infierno. Estamos ahora en el Volverles a infierno. recordar cómo llegamos a la palabra porque explicaste muy bien el tema de Aceldama Sí. con Gehenón. O Sí, sea, Gehenón. ¿por qué llegaste Sí. a la palabra? O sea, volver a repetir. Recuerden ir al primer video, si ustedes llegaron hasta acá y están viendo esto y no entienden por qué estamos diciendo del infierno y todo lo demás, es porque Gai Ben Hinnom, Gai es el valle, recuerden siempre eso, el valle, Gai Ben Hinnom, y la palabra se termina moviendo con el tiempo, Gai Ben Hinnom en Gehenón. ¿Ok? Y de ahí sale Nahor. Y de ahí aparece el término infierno en Infierno. el español. Porque Gehenón es en hebreo, infierno es en Exacto. español. Y Gehenón representaba el sitio en donde iban a terminar los pecadores. Nahor, ¿Ok? exactamente. Entonces allí era donde se ofrecía, donde estaba el sacrificio, donde estaba el fuego, todo aquello, todo lo malo era el Gehenón, que dejó de utilizarse obviamente durante mucho tiempo. Y justamente cuando estos sacerdotes terminan comprando, era un espacio inutilizado, no se utilizaba este lugar, Claro. era un lugar de basuras. Por eso, por el tema de la basura, muy bien lo aclarás, ya viene desde antes que acá. Sí, Porque sí. por la puerta de las basuras se sacaba la basura del templo, se sacaba, y el lugar más cercano que tenían era tirarla justamente al Gai Ben Hinnom y las quemaban, porque en ese momento no había el tratamiento de la basura ni un camión recolector. Entonces, para que no se multipliquen las enfermedades y se mueran y no haya olor, la basura se prendía fuego ahí en Exacto. ese valle. Entonces, otra cosa más que tenemos para asociar con humo, olor feo de basura, tras lo que había pasado con el tema del dios Moloch, todo era una cosa, una olla como muy candente, ¿no? Que es Nadie se quería acercar a este lugar, Eso te tenía iba a una decir. historia del pasado Creo muy que oscura, habrán hecho una... muy fea.
Al día de hoy, como nosotros le dijimos, no vengan a este lugar, no es un lugar agradable para venirse y no es un lugar agradable para decir estoy acá, Estoy acá. me voy a tomar un café ahí a la Exacto. montaña, o sea, no es agradable. Hasta el día de hoy sigue siendo un sitio desagradable y además simplemente pensar que estás sentado en un lugar en donde posiblemente cavás algo y te encontrás con huesos pequeños. Sí. Aquí hay mucho trabajo arqueológico que aún se tiene que seguir haciendo. De hecho, esta que tenemos aquí atrás es un trabajo arqueológico que se descubre por el año reciente. Reciente, estoy hablando de 1992. No estoy hablando de miles de años atrás, es reciente. Y lamentablemente está súper descuidado el lugar por falta de fondos. Pero ahora les vamos a contar eso. Entonces dijimos que estábamos en el Aceldama. Estamos en el infierno, representado del Antiguo Testamento. Estamos en el Gehenón. Estamos en el lugar en donde los sacerdotes compraron este territorio, pagaron el precio por la sangre que iba a ser derramada con esas monedas. ¿Ok? Jesús es entregado. Iba a preguntar cuántas monedas eran, pero les dejamos a ellos que escriban ahí debajo del comentario cuántas monedas eran, ¿ok? Y si eran de oro o eran de plata. A ver, ahí fui un poco más. Miren, entonces, compraron este lugar. Cuando compran este lugar, lo que sucede es que... Y acá va una parte interesante. Judas, al ver que esta gente reaccionó de esa manera, no queremos tu dinero, es tu problema, hacete cargo tú, él agarra, sale en ese mismo momento. Yo no creo que le tomó a Judas, la Biblia no nos dice que le tomó 2 días, 3 días ni 4 días, fue algo inmediato. Así como sale, ¿a dónde se va? Él quiere borrarse por completamente de la geografía de aquel entonces y se va al lugar más oscuro que había en los alrededores de Jerusalén, al lugar de la basura. Se sube a algún sitio alto. La Biblia nos dice que él se ahorca. En el libro de Hechos nos da un poco más de datos. Pedro, cuando está contando aquel relato, nos da un poco más de datos de cómo quedó el cuerpo después. Porque lo que sucedía era lo que dialogábamos ayer, que posiblemente sucede que cuando él se pone para ahorcarse, ¿ok? Entonces él cae de la altura de donde tiene que caer y en esa caída se topa con algo en el camino, con algún tronco, con algún árbol, con alguna piedra, con algo. Y Pedro nos dice, en el español dice que se parte en dos. No es específicamente que se parte en dos, es que simplemente se le abre el cuerpo y se le sale, bueno, bastante desagradable lo que le pasa, ¿no? Entonces se le sale parte de adentro de su cuerpo. Entonces por eso él lo expresa así, que se termina partiendo en dos porque se sale parte de él. Entonces eso sucede en algún lado de por acá donde estamos nosotros, en este campo. Ahora, ¿se llamaba campo de sangre en aquel entonces? Se llamaba campo del alfarero, se llamaba el sitio del Gehenón, se llamaba el lugar en donde todo lo malo se iba para allá. Entonces el sumo sacerdote va y compra el lugar en el sitio que tenía y era conocido como el campo, ¿ok? Exactamente. De Damá, porque había sangre inocente. Se le llamaba Aceldama. Entonces no específicamente, y acá va algo, no específicamente, ¿cómo se llama? No Pedro, Judas compra ese espacio para él. Es decir, no el campo entero, decís. No el campo entero. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque mucha gente cree que Judas fue y compró su pedazo de tierra para ser sepultado. Entonces, como generalmente eso sucede, ¿no? Uno va pagando en algunos lados, va pagando como el dinero, dónde voy a ser sepultado. Entonces, no es que Judas hizo eso, estoy pagando mes a mes para ir a ser sepultado. Judas fue al lugar que así se lo llamaba, el Aceldama, y cuando la Biblia dice que él pagó por ese campo, quiere decir que él, con el dinero de la sangre que iba a ser entregada, pagó como el castigo, no es que lo compró físicamente, financieramente. Ahora entendemos entonces. ¿Entendés? O sea, como que, como nosotros decimos, Jesús pagó el justo precio. Sí, pagó el justo precio. Él pagó el precio, él pagó sus pecados, pagó el precio por los pecados. Ahora, ¿que fue y los compró, pagó finanzas? No.
Lo mismo sucede con Judas. Judas no es que fue y lo compra. Judas paga el precio que el él castigo. pagó, lo pagó. No. O sea, el castigo va a ser cobrado de esta manera, en otras palabras. Vas a morir en el lugar de sangre con el dinero que fue destinado para sangre. Sí. Y no solamente él. Bueno. Murió en ese lugar. Ok. Libro de Juan, queríamos decir, cuando Jesús lo encontraron luego que Judas lo entrega con el beso y todo demás, que le hacen el juicio y demás, sigue adelantando un poco el tema del juicio, las preguntas, las investigaciones. Entonces leemos en Juan 18, en el 24, una frase muy breve, que es Anás, entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Es decir, que ellos dos seguían estando en el transcurso de este juicio, de estas investigaciones. Y uno no pudo hacer algo, entonces se lo mandó al otro para ver qué podemos hacer. Exacto. Estaban aliados. Exacto. Y bueno, dejemos por un lado esta historia atrás. Esta historia termina, pasa. Anás y Caifás siguen en el liderazgo, en el sacerdocio. Aparece Pedro en escena. Lo mandan a buscar a Pedro, lo mandan a poner a él en la cárcel. ¿Recordás? Eran los mismos sacerdotes que estaban en escena. Es decir, o sea que vos me estás diciendo que ya terminó pasó lo de que Judas. Jesús, y ya también Jesús murió, desapareció resucitó, de escena, resucitó, 40 días ya no se lo ve fue. más. Ya está más. Ahora Pedro y los apóstoles empezaban el ministerio en la ciudad de Jerusalén. Entonces ya estamos en Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el libro de los Exacto. Hechos. Ahora, ¿por qué llegamos quizás tan rápido allá? Porque estamos solamente hablando de algunos personajes, para ser más específicos 3, Ananías, Caifás y Judas. Estos 3 personajes queremos entender qué es lo que pasó finalmente con Caifás. ¿Ok? La Biblia no nos dice exactamente cómo murió Caifás. ¿Sí? No lo tenemos. Pero sabemos que Jerusalén fue conquistada. Sabemos que Jerusalén fue destruida pocos años después, en el año 73. Los romanos terminan eliminando la ciudad de Jerusalén, terminan rompiendo el templo, los judíos son expulsados, lo que quiere decir que aquí entra en juego otra cosa, que los sepulcros no van a ser visitados. ¿Por qué? Porque ya se dejaron de estar. Por ejemplo, recuerda que en el judaísmo, para los que no saben, en el judaísmo de hace 2000 años atrás, ¿qué sucedía? Tú te morías. Bueno, una persona Yo me moría. Una persona alguien se moría. Alguien se moría y tenías que envolver el cuerpo, ¿sí? Envolverlo, hacer las especias aromáticas, ponerlo dentro de una tumba, como la que tenemos aquí detrás nuestro. Eran, sí, en la piedra en general. Era piedra, se ponía dentro de una tumba eran en una piedra. Con más dinero. Los que tenían dinero tenían cuevas como estas, ¿ok? De hecho, aquí hay muchas tumbas. Esto es un sitio de tumbas. Y después de un año se sacaba toda aquella tela, el cuerpo se descomponía. Es feo lo que estoy diciendo, pero tenemos que explicar el cómo proceso, funcionaba. para que sepan. Y entonces había alguien que le tocaba hacer el trabajo de juntar los huesos y ponerlos dentro de un... ¿Lo digo yo? ¿Sí? Glusquema. Glusquema, que se conoce en el español como... osario. Osario. Un osario. Que para nosotros glusquema, osario, es lo mismo, no sabemos cuándo hablamos en español y cuándo no. Entonces el osario, usted lo va a ver, es como una cajita de piedra, con una tapa de piedra, y se le ponía el nombre de el que acabamos de poner los huesos ahí adentro. Y esos huesos se depositaban a un costado en hoy se conocería como un nicho, el término nicho. Contanos qué diferencia tengo, o sea, porque... ¿Qué diferencia hay entre un osario y un sarcófago? No es lo mismo, no estás hablando de eso. No estoy hablando de sarcófago. ¿Por qué no estás hablando de eso? Es otro pueblo, otra religión, otro dios, no ¿Y el sarcófago era también? Era largo, era como un fúnebre entero, como los egipcios. Los egipcios utilizaban sarcófagos. El pueblo judío no. El pueblo judío era otro sistema de sepulcro. Vos, se sacaban todas las vendas, el cuerpo ya estaba desintegrado. Exacto. Y se juntaban los huesos y se los unía. Exacto. Se los juntaba y se los ponía en algo más pequeño. Todos Exacto. desarmados, no estaban como un esqueleto, estaban desarmados. Exacto. Ahora bien, ¿por qué damos todos estos datos interesantes?
Me quedé en modo pausa, ¿no? No, pero estábamos hablando acerca de que Pedro había empezado a dar el discurso, ya estábamos en Exacto. Hechos de los Apóstoles, y él estaba Sí. hablando, hizo como una historia, como una explicación, y ahí también cuenta un poquito acerca de lo que había pasado con Judas, y él Exacto. recuerda que también se ahorcó, compró con precio que de sangre. se salió, como dijimos antes, Exacto, salió parte ahí de está. él y todo lo demás. No, estábamos en la explicación de que cuando Jerusalén es conquistada, entonces ya no podés venir. Entonces, ¿por qué no podés venir? Porque ya no, los romanos no le permitían a los judíos venir. Entonces, si yo tenía mi familia era sepultada aquí y yo era muerto por allá, generalmente me tenían que traer el sepulcro de mi familia. Y después de un año tenía que volver para que alguien me saque los huesos y me los ponga en el de la familia. Entonces este cementerio se dejó de utilizar en aquel entonces, luego de la revuelta romana, 73 después de Jesús. Ahora bien, y este es un dato bien interesante, según la revista de Ciencia Médica de los Estados Unidos, le vamos a dejar los datos ahí abajo, hicieron muchísimas investigaciones, hubo trabajos arqueológicos de la Reyuta Atikot, ¿cómo se dice? La arqueología antigua del Estado de Israel, los oficiales del Estado de Israel, hicieron trabajos de arqueología aquí donde nosotros nos encontramos. En el año 1992 se encuentra este sitio que tenemos aquí. Por una lluvia, vino una lluvia bien fuerte, corriendo por el valle, el agua del valle como dijimos, del Gai Ben Hinnom, valle del Himnón, y entonces se descubre esto que tenemos acá. La tierra empieza a desvanecerse y está esto aquí. Vienen los arqueólogos, empiezan a investigar de qué se trata, qué hay, vienen y se encuentran con cosas bien interesantes. Escuchen bien, escuchalo lo que encontró esta gente. Encontraron trozos de tela. No cualquier tela. Pregúntame qué tela. ¿Qué tela era? Si no cualquier tela, tiene que ser una tela que usaban. Algo que puede perdurar. Sí, una tela Estamos especial hablando de 2000 años. Además de buena calidad. Lino. Para una gente especial. Lino. No era cualquier persona. Ya con eso le dije, gran parte de aquellos que conocen la Biblia y la historia, con eso dije muchísimo. Si había tela de lino, significa que es dada a una élite específica. Solamente Es ellos decir, podían alguien tener estuvo prendas. sepultado acá con Sí. vestimenta de lino. Cuando empezaron los arqueólogos a investigar, se dieron cuenta que era una tumba muy invertida, que se le puso mucha inversión porque este era un lugar destinado a pobres. Eso te iba a decir. ¿Por qué entonces dijimos antes que era para pobres? Era un lugar destinado para pobres. Entonces, ¿cómo puede ser que haya Ahí una va. tumba Porque especial? se tiene que cumplir algo. ¿Qué? Ese dinero, ellos dijeron, no lo vamos a recoger, no para el tesoro, sino para comprar campo de sangre porque iba destinado a matar al inocente. Entonces, toda esa gente, Judas terminó siendo muerto aquí. 1992 se encuentra lino, se encuentra tumba increíblemente trabajada, no romana, judía, tiene arriba algo tremendamente increíble. Vamos a intentar entrar, ¿Podemos intentamos entrar? Porque ya tengo recién ganas. quisimos entrar y había ahí animales, de verdad. Podemos no. intentar entrar, ¿no? O Lo tienen asomarnos por súper lo menos. descuidado, pero había una cosa que tenía cuernos y no era exactamente el infierno, pero era no una oveja, como cabra, carnero, ¿Que así. ahora allá o un Ahí, dibujo? sí, no, está ahí adentro, ¿Real? está ahí adentro, Ah, está no, ahí adentro. entonces Yo pará. quise entrar y, Entonces mejor nos quedamos acá. y me hizo así la cabeza de costado, me miró y me fui. Tal vez usamos el zoom. Vamos a ver lo que hay ahí adentro. Ahí hay un animal ahí dentro. Esperemos que ya se haya ido. Vamos a ver. Ahora bien, esta es la parte súper interesante. Y quiero que nos concentremos en esto. Lo llevaron al Instituto de Medicina, de Investigación de Prendas Antiguas, de miles de años atrás. Hicieron la investigación y se encontraron con el ADN. Esa tela
pudieron lograr sacar ADN. Después de tantos años se puede sacar Sacaron el ADN. Con el ADN lograron descubrir no quién era la persona, porque es muy difícil saber quién era si no tenés más datos de aquella familia, pero sí podés darte cuenta de qué tipo de persona era o de qué murió. ¿Se puede saber también de qué época? Claro. Época también, más o menos. La época, la tumba, por la tumba lo dice. 2000 años de antigüedad. 2000 años de antigüedad, los cofres. ¿Y por qué decís de la tela, 2000 años de antigüedad? El ADN, al que se saca y se descubre que la persona que llevaba esa tela tenía una enfermedad conocida en la antigüedad como lepra. ¿Se pudo saber que estaba enfermo con esa...? Estaba enferma. Wow. Cuando una persona está enferma de lepra, ¿qué sucedía en la antigüedad? La se mantenían afuera, ¿no? Y tenían toda su tela como de llaga, su cuerpo estaba enllagado. Estaban cubiertos también, porque no es que todos podían ver. Y tenías que estar en las afueras de la ciudad. Sí. A ver, ¿dónde estamos ahora? Afuera de la ciudad. En las afueras de la ciudad. ¿Te morías enfermo de lepra? ¿Te podían enterrar en las afueras de la ciudad? Sí. Siempre se enterraba fuera de la ciudad de todas maneras. De por sí. Pero era una causa más de que no entras a la ciudad, porque tenés lepra. Imagínese que agarraron aquel cuerpo, por eso fue que perduró tanto. Cuando lo empiezan a hacer las especies, el cuerpo hedía. Era impuro acercarse a una persona que tenía lepra, no te podías acercar. Entonces, ¿quién podía haber hecho ese envoltorio en el cuerpo? O sea, ¿quién? Tenía que ser alguien que era digno de acercarse. Entonces, alguien que obligadamente tenías que acercarte para hacer el trabajo de la limpieza del cuerpo. Un familiar podía haber sido. O un familiar, o simplemente porque te obligaban a que te tenés que acercar. Vaya y purifique ese cuerpo. Es decir, que puede ser que alguien... Porque ese cuerpo necesita ser purificado. Puede ser como un trabajo que Exacto. alguien esté haciendo. Entonces no te podías negar. ¿Por qué? Porque se trataba de alguien importante. Quiera ese alguien importante o un rey o un sacerdote. No había otra. Persona común tenía que pagar mucho dinero para que hagan eso. No lo iban a hacer. Ya de todas maneras estaba muerto. Entonces, ¿cómo podemos relacionar todos estos puntos, toda esta información que nos estás dando de todas las investigaciones y todo lo que hicieron? ¿Cómo podemos... Ahí va. ¿Por qué no tenemos este tema junto con la historia de la Biblia? Porque es increíble cómo se está cerrando un punto en la historia que no estaba cerrado hasta ahora. Entonces, con todos los trabajos arqueológicos, de la tecnología, la ciencia, que a veces nos enojamos con ellos, llegamos a cosas tremendamente increíbles, que finalmente lo que se descubre es que era de una persona digna, era de una persona que pertenecía a la ropa de lino, era de un sacerdote. Quiere decir que ahí estuvo sepultado un sacerdote. ¿Podíamos descubrir de qué época era? Sí, dijimos 2000 años atrás. Pero ¿quién era este sacerdote? Había muchos sacerdotes. Era la gran pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Empezaron los arqueólogos a investigar. ¿Y qué crees? Se encontraron con un osario. ¿Te recordás que te dije que se le ponía el nombre? Se lo tallaba. Exacto. Con el martillo y con... Yosef ben Caifás. ¿Cómo? Caifás. ¿Caifás el que acabamos de leer acá? Sacerdote Caifás del Nuevo Testamento, wow. Aquel que envió a hacer esta trama de matar a Jesús con las monedas que iban a terminar siempre destinadas para la sangre. Wow. En el lugar de los humildes, en el lugar de los pobres, en el lugar que era destinado a la sangre de la muerte de los inocentes, terminó también el sacerdote que estuvo involucrado en matemos al inocente. En el mismo lugar en donde él dijo, no es nuestro problema, es tu problema, wow. En el mismo lugar que aquel también fue muerto. Entonces, wow, en el campo de la sangre. Es increíble. Entonces, él es como decimos, que probó de su propia medicina, su propia Sin solución, dudas. Su propia Se puede proyecto. Llegar a decir, como se dijo de Judas, nomás que no hubo alguien quien lo escriba después, él pagó el campo de Aceldamá para sepultarse a sí mismo. Wow. O sea, él compró, dijo, lo hacemos para los extranjeros, pero finalmente terminó siendo él sepultado en él. Qué increíble, por favor. ¿Qué te parece si intentamos entrar? Por favor.
Vamos a intentarlo. Vamos a intentar entrar ahí adentro. ¿Nos vas a mostrar una foto entonces también Y del luego de osario? intentar entrar, sí, vamos a mostrar una foto. Luego de intentar entrar, quédese porque les queremos explicar el porqué de, de la importancia de este video. ¿Qué es lo que nos llevó finalmente de todos estos datos que acabamos de dar? ¿Qué es lo que concretamente nos está llevando a darles el mensaje que les queremos compartir en los próximos minutos? Vamos a entrar ahí adentro. Vamos a ver algunos detalles. Vamos, acompáñanos ustedes también. Ok, vamos a ir entonces entrando a este sitio. Como se puede ver, Lore, tristemente no está bien cuidado, ¿no? No está bien Exactamente. cuidado. Acá podemos ver que pasaron seguramente algún incendio, alguna fogata que se hizo con todo esto negro, Pero ¿sabes además qué? de la humedad, ¿no? Sí, ¿sabes qué digo? También esto nos sirve para recordar qué era lo que era este sitio, ¿no? La Biblia nos dice que era campo del alfarero. O sea, no era un templo, no era, era un lugar de alfalfa, ¿no? Sí, mira, ¿Cómo se le llama esto que tenemos acá adelante? sí. ¿Algo similar? Heno. Miren. Ay, Edu, ¿Qué pasó, Lore? el camello viene. El camello viene. Edu, en serio te lo digo, Edu. Ahí viene el camello, miren. Bueno, vamos a hacer nuestra parte rápido, dale. Vamos, sigamos. Mira, No vamos está a entrar atado, ahí adentro. no está atado, ¿ves? No está atado, lo sé. Pero mira, ahí adentro, posiblemente te vayas a asustar. Ahí viene el camello. Está demostrando que él es el jefe. Vamos a entrar, vamos a entrar. Ahí voy entrando. Ahí voy entrando. Vamos, son 2 segundos, vamos a intentarlo. No hay mucho de verdad lo que ver, es una cueva. Sí hay datos importantes aquí. Bueno, esta cueva, ahí esto aquí había como una especie de cúpula. Se puede ver esa mitad de allí. Y, Un techo, estaba con un... Exacto, estaba con un techo. Bueno, aquí hubo vándalos, se les llama, aquellos que vandalizan el lugar, ¿no? Vándalos, personas que vienen y roban y todo lo demás. Miren, el camellito cada vez nos mira más, se nos está acercando más, cada vez viene más hacia nosotros. Quizás esta sea la casa de él, quizás esta sea la casa de él. Vamos a ver qué tenemos acá. Ahí vamos, ahí está el animal, está ahí. Pero es pequeño, no creo que me corra. Ahí, como les dije antes, fíjense que están los diferentes... Es bastante feo este lugar. Créanme que el olor que está aquí es bastante feo. Miren, ahí se está moviendo. Allá se está moviendo el animalito. Lo más increíble de esto, bueno, allí están los nichos. Pueden ver nicho ahí al lado de él. Aquí hay otro nicho, otro nicho, otro nicho. Se encontraron más de 60 nichos en este lugar. Aquí hay como cuevas que se bajan por escalinatas a otro lado. No voy a intentar entrar porque aquel me va a correr, pero quiero mostrarles esto. Miren ahí el trabajo de esa piedra, Lore. Podés ver el trabajo en la piedra, que es lo que está representando las puertas del templo. Quiere decir que aquí fue sepultado pueblo judío. Fue gente judía, está representando el templo. Y aquí arriba está, miren este techo. Wow. Increíble. Como una roseta. Increíble. Hay algo similar que se encontró en la sinagoga de Magdala. Allí pueden ver arriba otra parte. Que todo esto, obviamente, estas puertas representaban como el siglo venidero, ¿no? Cuando venga el Mesías. Vamos a ver por acá arriba. Es la hora de que el camello venga a comer. Buena gente el camello, que él se portó bien. Yo no digo nada. Vamos a ver, porque mira, acá hay más. Todo esto es como dijimos antes, lo que se va a redescubrir con la lluvia. Con el tema de la lluvia y el agua.
Voy a seguir caminando un poco más para que vean que acá hay más tumbas. No es la única, pero es la más increíble. Miren, ¿dónde estamos? Miren esto. Mira, ahí dentro hay cuartos. Más cuartos, más cuartos, más cuartos, más cuartos que te llevan hacia adentro. Voy a intentar ver si lo puedo ver. Bueno. Ok. Ok, vamos a ver si se puede ver algo. A ver qué puedo ver desde acá. Está difícil. Está difícil, la verdad, porque... ¿Alcanzas a ver algo? Sí, pero no hay luz. Claro. ¿Cómo se nota todo lo... la talladura en la piedra, ¿no? Cómo fue que se fue en la piedra natural, martillo cincel para hacer estos cuartos adentro. Sí, vamos a intentar después ver si podemos entrar con alguna linternita o algo. En fin. Hemos Aquí descubierto estamos. Realmente es Un espacio algo, que no se puede venir. wow, y con un contenido que más nos hace afirmar en donde nosotros estamos parados en la fe. Exactamente, exactamente. Y justamente eso es lo que te quiero compartir. Como decíamos recién, el que nos fundamenta nuestra fe, ¿no? Todos estos sitios, todo lo que hemos visto durante estos videos, iniciando desde el infierno, ¿no? El infierno en la tierra. Y terminando con las investigaciones arqueológicas científicas, todo esto que hemos pasado, hemos hablado de Judas, hemos hablado de Ananías, hemos hablado de Caifás, hemos hablado de Pedro, hemos hablado de Jesús, hemos hablado de Manasés, hemos hablado de Isaías, de Jeremías, hemos hecho un increíble recorrido, hemos hablado de Josué, de los límites de la tierra, hablamos de la geografía, de la política, hablamos bastante. Casi hemos cruzado también la Biblia prácticamente desde su principio hasta, bueno, no hasta el final, pero... Hablamos bastante en un solo espacio físico. Wow, qué increíble. O sea, hicimos años de historia en un solo espacio físico. Solamente en el Valle del Hinnom, Gai Ben Hinnom, en el Gehenón, en el infierno. Un sitio que nace y cierra una etapa. Sí. Contanos cómo nosotros podríamos, entonces, bueno, esta etapa ya la abrimos, nosotros no es que nosotros abrimos la etapa, pero hemos contado desde un principio. Y ahora, ¿de qué manera podríamos cerrar? ¿De qué manera podríamos enlazar todo para que nos sirva a nosotros como por fe, ¿no es cierto? O sea, detrás de estos árboles de olivo, hay todo un espacio verde. Como que la Biblia en el libro del Apocalipsis, después que pase todo lo feo, todo esto, el valle de sombras y de muerte, todo esto feo, nos dice, y vi una tierra nueva y un cielo nuevo. Allí hay césped, lindo, puente colgante, una nueva imagen de lo que era el infierno. Un lugar completamente moderno al día de hoy. En lo terrenal lo transformaron por completo. En lo espiritual, que es importante para nosotros entender que Él pagó el precio. Es decir, si llegaste hasta aquí, hasta el final de este video, que entiendas que nuestro objetivo, por sobre todas las cosas, es levantar el nombre de nuestro Mesías en alto. Y recordarte que no estamos aquí recorriendo o recordando o invocando o no lo sé, dando culto al muerto. Si bien hablamos mucho del tema de muerte en este video, pero no ese nuestro propósito. Nuestro propósito es que Él te puede dar vida después de la muerte. Nosotros sabemos que todo esto, lo exterior, se va. Se ponga en una caja,
se saque el hueso, se separe, todo aquello se fue. Pero hay algo que perdura para siempre. Y es que para que eso perdure para siempre, teníamos que haber tomado una decisión de antemano. Y Él, una y otra, y lo hace de una y de mil maneras, se aparece en nuestras vidas y nos recuerda que Él envió a su Hijo amado, que Él pagó el precio en la cruz, que todo lo que hicieron, que todo lo que planificaron, todo tenía un propósito. Y ese propósito era verte a ti, verte a mí, a Lore, salvos. Y que nuestro futuro está juntamente con Él. Así que simplemente te recuerdo que el final no es el sepulcro. Ese simplemente es un paso a donde nos vamos a encontrar con Él. Todos vamos a llegar al mismo lugar, pero todos tenemos la posibilidad de que ese punto en adelante sea cambiado. Así que si estás por allí, te invito a que veas otros videos y que puedas reconocer y aceptar que Él ya pagó el precio. Y Él va a seguir haciéndolo una y otra vez significativo para darte vida eterna. Dios les bendiga. Nos vemos en un nuevo episodio. Para seguir recorriendo Israel con la Biblia en mano. Con la Biblia en mano. Bendiciones. Bendiciones. Shalom.